Y bien, a esta hora nos acompaña, estamos en contacto directamente desde España con el doctor Carlos Espín, él es internacionalista. Doctor, muchísimas gracias por acudir a este llamado de este programa y queremos con ustedes revisar en primera instancia eh, los resultados de esta reunión, de esta cumbre organizada por el presidente Donald Trump y a la que concurrió una docena de presidentes de América Latina. ¿Se puede hablar realmente de resultados concretos o estamos una vez más ante un encuentro presidencial donde se proclaman buenas intenciones, pero del que se puede esperar en la práctica poco o nada? Bueno, muy buenas noches, Lenin, qué gusto, buenas noches también a la audiencia que nos escucha. Un gusto primero poder dirigirme a todos ustedes. Mira, yo creo que con respecto a esta cumbre, si bien es cierto, podría estar enmarcada dentro de las buenas intenciones que siempre se tienen. Tomemos en cuenta que hoy la cooperación es algo, pues, sine qua non para las relaciones internacionales. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en todo lo que está pasando hoy mismo en Medio Oriente. Estados Unidos no podría mantener, por ejemplo, una ofensiva si no tiene la cooperación de las diferentes bases que tiene en todos los otros países. Entonces, realmente yo creo que es importante por el contexto internacional que hoy estamos viviendo. Y hoy más que nunca, Estados Unidos también necesita de esta cooperación de los estados. Y qué decirlo, del otro lado, pues los estados también necesitamos un nivel de cooperación importante. Algo que ha marcado las tendencias hoy en temas de derecho internacional es que estamos ante crisis y ante temas comunes. El tema migratorio, el tema, si podremos hablar de terrorismo o crimen transnacional. Hoy ya las organizaciones no están instaladas en un solo país, sino son transnacionales. Y por eso el combate tiene que ser transnacional. En ese mismo sentido, vamos a ver que la cooperación es importante, tanto para los países grandes como para los países pequeños. Hemos visto, mira, en el contexto justamente de España. España se negó a brindar las facilidades, en este caso, de sus bases militares que podrían servir a Estados Unidos. Y eso es algo que de alguna forma complica cómo avanzan, por ejemplo, las hostilidades. Entonces, la cooperación, tanto para los países fuertes, para los países grandes, como para los que son pequeños, hoy es básica. Y estamos viendo que de alguna forma Estados Unidos hoy está tratando de acercarse y se ha acercado a una buena parte de los países latinoamericanos. Vimos que hace poco en Ecuador hubo un operativo contra grupos delincuenciales, ¿no es cierto? Cuando tenemos estos grupos delincuenciales que tuvo la participación de Estados Unidos. Entonces, yo pienso que esto es un síntoma de que las relaciones de cooperación van a subir en distintos aspectos, lo cual es importante, es positivo en medida en que las negociaciones que vayamos llegando, porque finalmente recordemos que todo siempre tiene una contraprestación, que esas negociaciones pues sean importantes. Vamos a negociar bien nuestras cartas y sacar el mayor beneficio posible, en este caso para el Ecuador. Doctor Spin, sin duda, solos no podemos, ¿no? Contra estos grupos de delincuencia organizada, narcoterroristas, pongámosle el calificativo que cada uno quiera, pero llama mucho la atención que estamos entrando en una coalición regional con un país que nos impone aranceles unilateralmente, con un país que deporta a nuestros migrantes. Se supone que solamente persiguen a criminales, sin embargo, hay deportaciones indiscriminadas y que además antepone su interés de tener lejos a China de la región sin brindar ningún tipo de alternativa, al menos hasta el momento. ¿Cómo entender aquello? Muchas gracias. A ver, su pregunta yo creo que es trascendental. Y aquí lo que vamos a ver es cómo Ecuador va negociando con eso, porque finalmente es clarísimo que hoy estamos en un mundo que está polarizado y que Estados Unidos, y se han dicho en varios análisis, pues quiere retomar algunos espacios que pudo haber dejado en cuanto a la cooperación. Y en ese sentido, vamos a ver que cómo Ecuador vaya también negociando, cómo Ecuador vaya
en este sentido de cooperación, negociando, por ejemplo, con Estados Unidos va a ser muy importante porque evidentemente, y bien lo he recogido, hay un aspecto de seguridad, pero hay un aspecto económico. Nosotros tenemos como Estado, tenemos creencias, tenemos balanzas comerciales con estados y bueno, nuestra relación con China del pasado es muy fuerte, los créditos, las cosas que existen y por tanto, cómo el Ecuador vaya negociando también esa, digamos, esa cercanía que está generando, porque en realidad se está generando un bloque. Cómo vaya generando esa cercanía es muy importante porque tenemos que obtener beneficios. O sea, de todas formas, no deja de haber un aspecto tan cooperación con una contraprestación, porque si bien nos vamos a beneficiar, por ejemplo, de que nos ayuden o de que tengamos cooperación con respecto a los grupos delincuenciales transnacionales, también necesitamos justamente esa cooperación en unas preferencias, por ejemplo, arancelarias para tener un mejor acceso a los mercados, porque dicho sea de paso, no se puede solamente estar generando cooperación sin una contraprestación. Y es muy importante, en el derecho internacional, la contraprestación también es parte justamente de las relaciones internacionales. Es decir, cuando yo suscribo un tratado, por ejemplo, de cooperación, cuando suscribo un tratado de comercio, tengo obligaciones, pero también hay obligaciones recíprocas. Ahí está la habilidad, en este caso, de la Cancillería ecuatoriana, de cómo negociemos cada una de estas concesiones que podemos ir realizando. Doctor, se ha planteado que lo de este fin de semana fue una cumbre hemisférica, pero no estuvo Brasil, no estuvo Colombia, no estuvo México, que entre las tres con- constituyen el 60% de la economía de América Latina. Eh, Ante eso, ¿cómo entender aquello tomando en cuenta además que en el tema del narcotráfico, Colombia y México juegan pues roles fundamentales, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros hemos visto que la cercanía de los gobiernos se ha dado por ideológicamente cuál ha sido su posición. Y por eso estamos viendo claramente que no tenemos tanta cercanía con Colombia, no hay tanta cercanía, por ejemplo, con Brasil y evidentemente tampoco ha habido una cooperación muy cercana con México. Realmente, si uno analiza solamente temas de redes sociales que van llegando, uno mira cómo hay una tensión todo el tiempo entre los Estados Unidos, pues, y el gobierno, en este caso de México. Considero que es muy importante también, por ejemplo, para el Estado ecuatoriano, la cercanía que se vaya logrando otra vez con Colombia, porque a diferencia de lo que ha pasado, por ejemplo, en este tiempo con la declaratoria de non grata al embajador cubano, realmente es una balanza comercial pues muy chiquitita, no genera un impacto. Pero lo que sí pasa con Colombia es mucho más complicado. Finalmente son vecinos, nosotros tenemos como estados, lo mejor que puede pasarle a uno es tener una buena relación con los vecinos, más entre estados. Y es así, por ejemplo, es una tensión importante que tiene que irse aliviando. Y es posible que en esa tensión, por ejemplo, la intervención que tengan también los Estados Unidos es muy importante, porque siempre sería mejor que esa tensión baje y no tengamos justamente que tener esta mala vecindad que finalmente nos termina costando. Como usted ha dicho, que hay algo importante y el tema es cuánto nos cuesta también alinearnos de una u otra forma. No deja de ser un tema complicado que no se puedan plegar estas economías también grandes. Brasil, bueno, en Sudamérica es el país más grande en su territorio, entonces se necesita también cierta cercanía. Brasil ha tratado de mantenerse al margen y entiendo que también corresponde a un tema un tanto ideológico, pero en todo caso yo creo que generando ya una parte importante de los estados, pues podría ser que las cosas vayan a cambiar un poco en el futuro y poder también alinearnos, ¿no? El punto es que hay una cooperación conjunta. Lo que sí es llamativo es que, por ejemplo, el presidente Trump llama a hacer esta cumbre y es algo que no se ha logrado a través de la Organización de Estados Americanos, porque tenemos 35 estados que no logran tener, digamos, una cooperación real a través de un foro como sería la OEA y es a través de la diplomacia, en este caso, o del propio presidente Trump, que se busca alinear a los gobiernos. Entonces, eso es algo importante y un dato relevante, ¿no? Ve el papel
por ejemplo, hoy mismo de la OEA, está muy, yo lo diría, venido a menos, ¿no? Muy poco impacto, no hay ningún pronunciamiento mayor, está como un poco estático, no lo vemos siquiera en redes. El secretario de la OEA, pues no aparece demasiado. Doctor, ¿y cómo entender, cómo va a ser esta relación en esta coalición regional? Eh, un jefe y otros mandatarios plegando a lo que se determine desde Washington, o estamos en una relación entre iguales en donde las otras naciones también pues podrán proponer y exigir y reclamar algunos asuntos que sean de interés particular para ellos. Importante que se reflexiona. El punto es que esto no se ha dado en torno a una organización internacional, donde habría sido muy interesante que esta relación interestatal se dé en torno a una organización internacional, como yo decía, la OEA. Pero hemos visto que el papel de la OEA en esto más bien ha sido muy discreto, no hemos visto muchos pronunciamientos últimamente, pues casi ha parecido inadvertida. Y esta es una relación directa que se genera entre los estados. Algo que tiene como insignia tal vez el derecho internacional actual es justamente la disparidad en cuanto a los actores. Entonces sí, lamentablemente tenemos actores muy grandes y actores pequeños, pero hay que ver algo importante. ¿Por qué nos invitan a la cumbre? Porque hay algún interés que en este caso el actor grande, que sería los Estados Unidos, tiene con respecto a actores más chicos. Entonces, en realidad, el que el Estado ecuatoriano se encuentre dentro de estos países, esté dentro de una reunión a la que invita, digamos, quien en teoría tiene un peso más grande o hegemónico, lo hace porque tiene algún interés. Entonces, el punto importante es que el Ecuador sepa jugar con ese interés para lograr beneficios, para lograr, digamos, los objetivos que se requiera, sin olvidar que como Estado es un Estado soberano. O sea, hay que partir de eso. El derecho internacional establece que son Estados soberanos, pero el punto de cómo juego justamente con esas reglas es lo más importante. Refería otra vez, y tal vez porque estoy conociendo el contexto de manera directa, España no le permitió utilizar las bases militares de Estados Unidos. Es un costo inclusive. Entonces, el punto es cómo yo juego con esos intereses que tiene el otro Estado, porque esto es un tema, finalmente, es una negociación. Y si vemos, el presidente Trump es un negociador, el presidente Trump impone ciertas condiciones cuando necesita, que si uno lo ve, se inscriben en las técnicas de negociación, una negociación a veces contra las cuerdas, o sea, esto es lo que hay. Entonces, el punto es cómo el Ecuador tiene que ser hábil para jugar con aquellos intereses que en este caso también tienen los Estados Unidos. Porque, vamos a ver, esto no es beneficencia. El punto es que hay un interés. Por eso estamos sentados en la mesa. Sí, apreciado Lenin, creo que la última parte no lo escuché, pero en todo caso, usted nos hablaba de cómo tenemos que apreciar una relación asimétrica. Y yo otra vez, cuando nosotros vemos las relaciones internacionales actuales y el derecho internacional, vamos a ver que justamente una de sus características es la asimetría, estados grandes y estados chicos. Entonces, en la actualidad, lo que nos corresponde justamente es movernos en esa línea, es decir, conocer que nosotros somos un estado pequeño, pero con intereses para un estado más grande. Y en ese sentido, tenemos que movernos, obviamente, para nosotros es un instrumento importante la Carta de las Naciones Unidas porque nos da igualdad soberana, al menos entre los estados, y con esta igualdad soberana que se genera entre los distintos estados, pues esta igualdad soberana implica que tenemos que tener autonomía, que podamos también nosotros poner nuestros intereses justamente en un papel de negociaciones y finalmente tenemos acuerdos bilaterales o multilaterales, estos tienen que ser beneficiosos para el Estado ecuatoriano. Y obviamente hay algo que tiene que ser muy claro. En una relación de derecho internacional, los actores son los estados y como tal, con su autonomía. Entonces no debemos tampoco entender, ¿no es cierto?, que estamos ante un Estado grande que simplemente dictamina órdenes, Hola, sino hola, que hola. tenemos que estar mirando cómo podemos mediar justamente entre aquellos intereses importantes también que pueden tener los Estados Unidos y los intereses que tiene el Estado ecuatoriano. Esto para consensuar
los intereses en este caso, los distintos actores. Por ejemplo, yo le decía, sería interesante mirar, supimos que hace poco los Estados Unidos pues se reunió el presidente Trump con el presidente Petro por distintos intereses que también tienen en común. Finalmente se ha visto que Estados Unidos tiene interés en esta zona del hemisferio. Entonces, ¿qué es importante? Por ejemplo, una salida negociada al conflicto colombiano. ¿Podría ser Estados Unidos un mediador en ese conflicto? Probablemente sí, si es que se logra descifrar cuáles son los intereses de uno y otro lado. O sea, me parece que ese sería un escenario bastante positivo en el cual se puede mover el Estado ecuatoriano y podría negociar en este caso con el gobierno colombiano y podría, por ejemplo, eventualmente ahí tener un rol de mediador de los Estados Unidos, que es algo que se había escuchado ya en algún tiempo, dentro de este tiempo. Doctor, ¿cómo se percibe desde la academia este rol del gobierno ecuatoriano que se pelea con Colombia, ahora se bronquea con Cuba, ya antes lo hizo con México? ¿Cuál es la percepción que se tiene? A ver, estimado Lenin, desde el punto de vista del derecho internacional, uno puede decir que es muy cuestionable cómo se puede romper el marco finalmente del derecho internacional. No me refiero exclusivamente a esto, sino que, por ejemplo, ya sabemos que por el tema colombiano, pues hay acciones que se siguen ante, en este caso, la Comunidad Andina de Naciones, que finalmente van a tener repercusiones, vamos a tener que sentarnos a discutir. Estamos también en el caso, por ejemplo, ante la Corte Internacional de Justicia, los dos casos que tenemos ahí abiertos con México, pero tenemos que recordar que esto también es normal. O sea, como hablamos de problemas comunes entre estados, hablamos de lo heterogéneos también, que son unos estados pequeños, grandes y con intereses diversos, pero también vamos a ver que los conflictos son normales. Y es decir, esto nos va a llevar a soluciones. Recordemos en el año 2008, usted se acordará que tuvimos el tema con Colombia y el tema con Colombia disparó que haya un caso por el tema de fumigaciones ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces, como dicen, los hermanos se pelean, pero posteriormente también se hacen de buenas. ¿Y qué pasó? Unos años después, nunca llegamos a tener una sentencia de la Corte Internacional de Justicia porque en el caso finalmente llegamos a un acuerdo. Y este acuerdo hizo que, digamos, entre hermanos nos demos la mano, pues hay algún tipo de indemnización de por medio y el tema se cierre. Entonces, en realidad es con natural. Lo importante finalmente es que estos conflictos sean procesados a través de las vías del derecho internacional. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, arreglos amistosos de manera directa, mediadores internacionales. Y que no lleguen a lo que nos está pasando en Medio Oriente, que justamente es que se llega a problemas bélicos. Que finalmente la Carta de Naciones Unidas dice, aunque no siempre se cumple, como sabemos, que está prohibido el uso de la fuerza. Entonces, lo que se busca es erradicar el uso de la fuerza, pero eso no significa que no vaya a haber distintos impases. Recordemos que también, me parece que fue en el año 2011, que se declaró no grata por parte en ese tiempo, el presidente Correa y su gobierno se declaró no grata a la embajadora de los Estados Unidos y tuvo que abandonar el país. Entonces, son cosas que pasan en el derecho internacional y que han pasado. Tenemos varios casos, podríamos ver lo que pasó en la embajada en Irán en el 79, es decir, casos como estos ya han sucedido. O, por ejemplo, en el caso de México, que si no estoy mal, fue declarado no grata al menos 3 de sus embajadores, si no estoy mal, en Bolivia, en Perú y obviamente en Ecuador. En Ecuador salió la embajada, pero son temas que ya se han dado. Doctor, le quiero agradecer infinitamente por su deferencia con este programa. Ha sido el doctor Carlos Espín, internacionalista, quien desde España nos ha acompañado esta noche. Una vez más, mil gracias, doctor. Le envío un abrazo a la distancia. No, pues un abrazo, Lenny, y a todos quienes nos escuchan, pues muchas gracias. Qué gusto compartir con ustedes. Siempre a la orden.